Hola a todos y todas. Bienvenidos al seminario de profundización Historia de la teoría crítica de la comunicación de masas, dinámicas y cambios, a cargo de Ricardo Arrubia Sánchez, doctor en Ciencias de la Educación. También docente investigador en ámbitos universitarios, específicamente en temas de lenguaje, cognición y comportamiento humano. Vamos a abarcar la estructura del curso, entendiendo esencialmente que vamos a centrarnos en lo que son los periodos teóricos de la comunicación y en los enfoques que se dieron durante ese tiempo tan importante. Esencialmente vamos a centrarnos en el periodo 2, que es el periodo de la Guerra Fría. Para ello es importante entender que este periodo se convierte en un elemento muy importante porque da las bases sobre los posteriores periodos a nivel de matriz. El primer periodo es el de la expansión capitalista, que va desde 1914 a 1946. Es un periodo que tiene una matriz teórico-social estructural, funcionalismo y dialéctica crítica, y se caracteriza porque la comunicación es difusionista. El segundo momento, que es el periodo que vamos a abarcar en este seminario de profundización, se conoce como Guerra Fría, va de 1946 a 1991. Tiene una matriz social, estructural, funcionalismo, estructuralismo y a la vez dialéctica crítica. Es un periodo esencialmente crítico que va desde 1947 a 1987. El tercer periodo es el de globalización y el cuarto periodo es el de descubrimiento hegemónico global. Estos dos periodos, y específicamente el periodo de hegemónico global, ya es postestructuralista, sistémico, dialéctico y crítico. En este periodo abarcaría más o menos desde el 2001 hacia el periodo actual, hacia la fecha actual. Y aquí los abordajes del proceso comunicacional básicamente se enfocan en aspectos sociotécnicos, políticos y cultural crítico. Decimos entonces que vamos a dividir el estudio de la teoría de la comunicación en 8 momentos. El primero de ellos abarcaría el concepto de la historia de la teoría crítica de la comunicación. El segundo momento tiene que ver directamente con el concepto de la Guerra Fría y del pensamiento crítico. El tercer momento con el industrialismo y la sociedad de masas como un fenómeno que se genera a partir precisamente de las condiciones del capitalismo en este momento. El cuarto momento, el determinismo tecnológico propio ya de la inmersión y de la llegada a las tecnologías. El quinto, la comunicación alternativa y popular. El sexto, el nuevo orden. El séptimo, básicamente tiene que ver ya con el multiperspectivismo. Y finalmente abarcaríamos también las mediaciones. Vamos a mirar el primero de ellos, que tiene que ver directamente con la historia de la teoría crítica de la comunicación. Hablamos aquí de aspectos importantes como información, comunicación, medios y tecnologías. Aquí hacemos referencia, es importante que lo tengamos presente. Vamos a partir del concepto inicial de identificar como toda teoría crítica aquella posición ideológica que se centra esencialmente en cuestionar el capitalismo, la concentración de poder, la riqueza y obviamente la dominación de los grupos de élite. Vamos a centrarnos en la escuela de Frankfurt y obviamente en el pensamiento de Carlos Marx. Este periodo de la Guerra Fría, que es un periodo que vamos a abarcar iría de 1946 a 1991, corresponde al contexto sociopolítico y al conflicto que se da pues obviamente entre un mundo globalizado pero un mundo dividido en dos polos ideológicos, capitalismo y comunismo, y cómo esto genera pues obviamente una lucha permanente. Aquí nos damos cuenta de que la comunicación comienza a estar más controlada obviamente por estas élites del poder. Esencialmente estamos hablando de una élite política y una élite industrial, y tanto la opinión
los sentimientos, la actitud, el comportamiento de los individuos pues comienza a ser modificado bajo los intereses del capitalismo y las élites del poder, haciendo obviamente uso de los medios de comunicación. Es un contexto muy importante que nos va a servir entonces de marco para entender lo que está pasando a nivel histórico, pero también los enfoques. Uno de estos enfoques entonces va a ser el industrialismo y la sociedad de masas como un resultado de este modelo de sociedad. Esencialmente aquí hablaríamos de algunos autores importantes como Arnold Hauser, Daniel Bell, Edward Sills, Abraham Moles, Edgar Morin, Win Mac, etcétera, a un periodo que se denomina la cultura de masas y en el que los medios masivos pues obviamente difunden a través de sus contenidos y la publicidad una cultura que vamos a denominar hegemónica y busca homogenizar también unos patrones, unas estéticas, unos gustos dentro de una idea del consumo y sobre la base del entretenimiento, produciendo una cultura imitativa, fragmentada, subalterna, que sin lugar a dudas pues entra en conflicto, y esto hace parte de los abordajes y los estudios tan importantes que se dan en este periodo, esencialmente hacia el arte. Tenemos que tener presente que este capitalismo industrial entonces va a ser un fenómeno importante del cual pues, los estudios de comunicación centran su interés esencialmente porque tiene una influencia muy marcada del sistema capitalista, el cual construye pues una narrativa del consumo por medio de la publicidad. También difunde valores esencialmente de tipo funcionales, la competencia, el crecimiento, el individualismo, la maximización de las ganancias, la empresa, etcétera, y cómo estos se van convirtiendo en valores que son instituidos por los medios hegemónicos como elementos incuestionables, marcando una matriz de opinión, incidiendo pues en la forma como pensamos la realidad, como la percibimos, en la configuración pues obviamente de esa visión de las mayorías, siendo este pues uno de los elementos también más centrales sobre los cuales vamos a hacer hincapié. Es importante entender en siguiente momento que esto está dentro del marco de las industrias culturales, que será otra de las grandes temáticas. Dentro de ellas pues encontramos esas formas de reproducción que ya se vienen dando desde entonces en lo simbólico, en lo conceptual, en las estéticas, como habíamos dicho, y identificamos aquí teóricos importantes como Adorno, Max Horkheimer, Marcuse, que son de la Escuela de Frankfurt, y otros teóricos como Armand Matelar, Enrique Bustamante, Enrique Sánchez, Antonio Pasquali, y que tienen que ver directamente con fenómenos como la producción y reproducción ideológica del capitalismo industrial y cómo este obviamente ocasiona o produce un consumo de contenidos simbólicos que son pautados por organizaciones, empresas que se disputan pues el control de los mercados, segmentos importantes de población y territorios cognitivos, que va a ser pues un elemento importante de exploración, con la única función de causar pues una reproducción ideológica y social. Estos enfoques de industrias culturales van a tener un gran sustento también en la posición y en la postura ideológica de otros elementos. Vendría el determinismo tecnológico, entendiendo por él ya el condicionamiento que se da en el conocimiento humano y en su comportamiento a partir precisamente ya de la llegada de las tecnologías. Esto pues obviamente ejerce un control social por medio pues, de lo tecnológico, como estamos diciendo, y encontramos aquí algunos teóricos o autores importantes como Marcel McLuhan, Daniel Bell, Gianni Battimo, Gianni Sartori, Zbigniew Brzezinski y John Thompson. Este determinismo tecnológico pues pone en el centro de la mira a las tecnologías, a la información y a los modelos de comunicación basados en estas herramientas y en estos procesos, y cómo ellos moldean los ambientes humanos, que están directamente relacionados con elementos comunicativos, pero también son fuente importante
de los cambios sociales. Dentro de este determinismo tecnológico vale la pena hacer énfasis en un teórico que es Marshall McLuhan. Marshall McLuhan incide de una manera muy importante en este concepto por varias razones y esencialmente por lo avanzado de su pensamiento. Recordemos pues que es un profesor de literatura inglesa, es un teórico de la comunicación, un teórico crítico, quien de alguna manera ya plantea el término aldea global y para referirlo pues a una interconexión humana que se da a escala global y que está generada por los medios electrónicos de comunicación. Dentro de sus frases más importantes pues el medio es el mensaje, y encontramos también algunos de sus logros asociados pues obviamente a la historia de la comunicación, desde la aldea tribal, pasando por el hombre alfabético quirográfico, hasta llegar a la galaxia de Gutenberg o lo que hoy denominamos la aldea global. McLuhan también denomina estos medios fríos y calientes, y su pensamiento sin lugar a dudas pues es un gran aporte para entender las dinámicas, los avances, la evolución y los cambios de los medios de comunicación y pues su incidencia no solamente en el lenguaje sino también con relación al comportamiento humano. Una de las posturas entonces que se da frente a esta visión y como enfoque se llama la comunicación alternativa y popular. Es un elemento que vamos a tomar también a partir de Mata, de Fernando Reyes, de Héctor Schmuckler y de Mario Kaplun. Entre ellos hablaríamos también sobre cómo los sectores marginales, los sectores excluidos, los sectores sociales construyen ya referentes propios y esto genera pues una contracultura, genera lo que se conoce como los sectores alternativos. Para poder entonces construir sus significados, sus referentes, tienen ellos también que desarrollar pues una comunicación contestataria que está inserta en estrategias de cambio social y obviamente opuesta a las prácticas de los medios comerciales y de las estructuras transnacionales. Estos elementos van a significar pues un valor importante porque nos va a dar base para entender toda esa pluralidad de ideas, de conceptos que surgen precisamente a partir de los medios alternativos y de la búsqueda de referentes, de la identificación simbólica y de la construcción simbólica conceptual que realizan entonces los sectores marginales o los sectores excluidos, que vamos a denominar también como contracultura. Estos referentes en muchas ocasiones están presentes entonces en los medios y se refuerzan a partir de estéticas musicales, se refuerzan a partir de movimientos también o colectivos que son de tipo artístico y que pues realizan manifestaciones defendiendo elementos de derechos humanos, identidad y la búsqueda de elementos propios que caracterizarían a estos sectores que sin lugar a dudas están siendo excluidos. Es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno que nos va a ayudar a entender también las dinámicas sociales actuales y que nos va a ayudar a comprender precisamente cómo se mueve el tejido social. Encontramos el concepto del nuevo orden internacional de la información y la comunicación como un referente central. Lo referimos también a, sin lugar a dudas, la tecnociencia y el poder industrial como fenómenos importantes. Aquí resaltaríamos teóricos como Luis Ramiro Beltrán, Fernando Reyes, Rafael Rocanguiolo. Y hablamos esencialmente de que las corporaciones transnacionales y los estados del norte son los que controlan pues, los flujos internacionales de comunicación a partir de las tecnologías, produciendo un nuevo efecto, una nueva ola sobre las cogniciones, la memoria, los sentidos y obviamente llevándonos a insertar dentro de unas nuevas dinámicas en un campo que sin lugar a dudas no es para cerrar los ojos, un campo en el que no podemos desconocer o sin lugar a dudas taparnos para entender esta realidad. Hablamos aquí también de la incidencia en políticas nacionales, comunicación, producción propia, etc. Las teorías obviamente han ido evolucionando y nos han llevado a la concepción de la recepción crítica como un elemento central. Estaríamos también
haciendo hincapié en este fenómeno importante, resaltar aquí Humberto Eco, Rosa María Alfaro, Mijael Batín, y hablamos de modelos críticos, de pensamiento crítico, de un receptor más activo, pero con una necesidad de construir una capacidad gramatical propia que le permita pues obviamente pensar el texto, intervenir el texto para interpretarlo, los códigos y los diferentes elementos de tipo semántico y conceptual que puedan hacer parte de gramáticas tan particulares como esta. El receptor tiene que ser formado, el receptor tiene que ser educado, y esto ha implicado el desarrollo obviamente de lógicas de lenguaje mucho más complejas y de modelos cognitivos muchísimo más estructurados que nos deben de llegar precisamente a procesos de construcción y de cooperativa de sentidos en los cuales pues los receptores sean agentes activos y agentes dinámicos para que puedan también interpretar. Esta teoría crítica de la recepción entonces la enfocaríamos en algunos elementos, esencialmente pues centrándonos en los sistemas informativos, la forma como construyen y representan la realidad abierta, y cómo esto obviamente se ha centrado en elementos propios hacia la formación de consumidores. Y tendríamos algunos principios centrales, ¿no? El carácter comunicacional pues, del proceso informativo. También estudiaríamos la naturaleza ecológica y construida del conocimiento y las representaciones sociales, y dentro de esos principios reconocer pues esas necesidades e intereses del receptor, ¿no? Esencialmente en esa carga afectiva psicológica de los medios y de las mediaciones, y la forma como producen significado y afectan obviamente el sentido, la cognición y la percepción individual. Sin lugar a dudas, esta teoría crítica de la recepción es muy importante, y por tal hay que hacerle obviamente su respectivo énfasis. Llegamos a las mediaciones y multimediaciones como un elemento, una respuesta de los enfoques para entender precisamente un campo tan diverso, un campo tan plural, donde hay diferentes intereses manejados entonces desde la imagen, desde los contenidos, desde la información, y donde también aparecerían la necesidad pues obviamente de dirimir un poco en ese conflicto y en esas tensiones. Aquí hablamos de Manuel Martín Serrano, Jesús Martín Barbero, Rosana Reguillo Cruz, quien de alguna manera nos van a servir entonces para fortalecer este campo y entender pues que en toda comunicación debe haber una mediación entre la cultura, la política y la subjetividad humana, los diferentes intereses que están presentes en el contexto. En este sentido es importante resaltar también las prácticas sociales de producción, recepción, apropiación y usos sociales que ponen en acto tanto las competencias comunicativas como las competencias del sujeto. Esas multimediaciones entonces van a ser pues, procesos muy enfocados al sujeto y a la acción múltiple de mediaciones pues tanto individuales, institucionales, mediáticas como comunitarias o de grupos o basadas en organizaciones, y como aquí la recepción pues obviamente es el lugar de realización de estos modelos comunicativos. Estos elementos son importantes porque nos muestran precisamente hacia dónde se han orientado epistemológicamente, conceptualmente y en sus enfoques los diferentes estudios de comunicación. Por tal razón creemos que realizar un énfasis conceptual nos va a permitir sin lugar a dudas entender de una manera mucho más acertada y objetiva las dinámicas comunicativas, descifrar qué hay detrás del signo, descifrar qué hay detrás del símbolo e interpretarlo como un entretejido fundamental en términos de comunicación y obviamente también en términos de esos cambios cognitivos sensibles que se han dado pues, a nivel psicológico y socioemocional en el individuo. Estos elementos van a llevarnos entonces a trazar una ruta de comprensión importante en la evolución de la comunicación durante esta etapa de tiempo, donde ratificaremos entonces que elementos tan importantes como la comunicación, la opinión, los medios deben de ser deliberados y pensados como un elemento clave en la transformación social.
Podemos despedirnos entonces sin entender que la libertad de pensamiento es autonomía del sujeto y posibilidad de verdadera elección. Muchísimas gracias y bienvenidos a este fascinante e importante curso de comunicación.